a los requisitos de los procedimientos, a las autoridades operadores de los gobiernos regionales y gobiernos locales para conocer los requisitos y procedimientos de la documentación técnica requerida entre otros aspectos contemplados en las bases del concurso FIT 2024 a fin de identificar las propuestas que podían presentar a este concurso. Nos acompaña, como les mencionaba, el equipo técnico de FIT. Esta capacitación cumple una exposición y una ronda de preguntas. Si tienen algunas consultas, los invitamos a ingresar a esta sala y registrarlos. Asimismo, si tienen algunos problemas de conectividad, los invitamos a esperar unos segundos mientras este retorno. Damos inicio, le damos la bienvenida a Hubert Treves, secretario técnico del FIT. Adelante, Hubert. Muchas gracias, Francis. Por tu intermedio, saludar a todos los que nos acompañan en esta mañana, funcionarios públicos, autoridades de los gobiernos regionales, gobiernos locales, también en el marco de articulación de inversiones a los representantes o presidentes de las mancomunidades municipales y regionales. Esta mañana nos convoca un tema importante, la difusión de las bases en el marco del reciente concurso que estamos lanzando, el concurso FIT 2024, para lo cual les vamos a presentar un tanto el contenido de estas bases, incidiendo básicamente en los aspectos que ustedes deben tener conocimiento para participar en este concurso FIT y tengan pues propuestas seleccionadas. Entonces, el contenido que se ha preparado para difundir estas bases, inicialmente vamos a hacer una introducción para entrar un poco en contexto, mostrándoles o comentándoles qué es el FIT, su objetivo, cómo está organizado el FIT, etcétera, etcétera. Y la segunda parte en sí ya es el desarrollo mismo del contenido de las bases del concurso FIT 2024, iniciando por los aspectos generales, quiénes son las entidades que pueden participar de este concurso, cómo están agrupados, cuáles son las tasas de financiamiento o cofinanciamiento que se han establecido en base a este agrupamiento, el monto concursable destinado para este concurso FIT 2024 y también el destino de los recursos, que es importante que ustedes lo sepan, relacionada a la tipología de los servicios priorizados, ¿no? Y en este caso, para este concurso se ha priorizado 5 servicios que los vamos a abordar más adelante. Y luego de ello vamos a ver las etapas del concurso y culminaremos haciendo unas recomendaciones para la presentación de las propuestas y también recibiremos las consultas de parte de los participantes. Siguiente lámina, por favor. Siguiente. Bien, ¿qué es el FIT? El Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial se implementa mediante el decreto legislativo 1435 que básicamente dicta las pautas relacionadas a la implementación y el funcionamiento del fondo como consecuencia de la reestructuración del FONIPREL y de la disolución del FONIE. Entonces, de estos dos fondos nace el FIT, cuyo objetivo está pues orientado a reducir las brechas en la provisión de los servicios e infraestructura básicos. Esto además que tengan pues la característica de tener el mayor impacto en la reducción de la pobreza y la pobreza extrema en el país. Entonces, el FIT en términos generales ¿no? es un fondo que financia o cofinancia inversiones, incluido estudios de preinversión, y está dirigida a las entidades ¿no? con mayores necesidades y que tengan pues proyectos que cumplan o que generen el mayor impacto en la reducción de la pobreza. Siguiente, por favor. Dicho esto, les voy a comentar cómo está organizado el FIT. El FIT tiene un consejo directivo que lo integra la presidencia del Consejo de Ministros, la Secretaría de Descentralización de la PCM es quien preside este consejo directivo. También hay un representante del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, también participa un representante del CEPLAN y en cuanto a los gobiernos regionales y gobiernos locales está pues, para el caso de gobiernos regionales está un representante de la Asociación Nacional de Gobiernos Regionales y para el caso de los gobiernos locales está el AMPE y el REMURPE. En este caso, cada representante se alterna un año cada uno.
Entonces, dentro de estas funciones, básicamente, del Consejo Directivo es, pues, establecer las políticas, dictar las directrices generales del funcionamiento del fondo y además vigila el uso correcto, ¿no?, de los recursos del FIT, que estos estén orientados para el fin que se ha establecido en el Decreto Legislativo 1435 y su reglamento. Otra de las funciones importantes de este Consejo Directivo es, pues, aprobar las bases de los concursos y la lista final de las inversiones y estudios de preinversión que van a recibir ese financiamiento o cofinanciamiento. Seguidamente, la Secretaría Técnica, en este caso, es el brazo operativo del Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial, que es lo que básicamente tiene como función. La función principal es que implementa todas aquellas actividades que están incursas en el funcionamiento del FIT, de acuerdo a todos los lineamientos y directrices que dicta, pues, el Consejo Directivo. Otra de las funciones principales es elaborar las bases de cada concurso y elevar esto ante Consejo Directivo para que sea aprobado por el mismo. Dentro de las actividades y funciones de la Secretaría Técnica está también, pues, la evaluación y la selección de las solicitudes que son recibidas conforme a los lineamientos que se han establecido en las bases, ¿no? Luego presenta al Consejo Directivo una lista de aquellas entidades cuyas propuestas se propone financiar o cofinanciar. Ejecuta los acuerdos del Consejo Directivo y realiza el seguimiento de las inversiones y estudios de preinversión, que en este caso no se convierten en convenios. Adicionalmente a esto, como una función adicional, la Secretaría Técnica también brinda asistencia técnica a todas aquellas entidades que hayan suscrito convenios en el marco del convenio mismo, de las obligaciones que se establecen en el convenio, incluso en el marco del invierte y normativa sectorial vinculada, ¿sí? Entonces, siempre el objetivo de la Secretaría Técnica está acompañarlos en el proceso, incluso ya de la operativización o la ejecución de los convenios, ¿sí? Siguiente, por favor. Las bases del concurso FIT 2024. Siguiente. Ok, voy a iniciar un poco comentándoles ya ahora sí lo que tiene que ver con las bases del concurso FIT como tal. Las bases del concurso FIT fueron aprobadas mediante el acuerdo número 1-30 del 2024. Esto en la sesión número 30 del Consejo Directivo del FIT, que fue realizada los días 23 de septiembre, y la continuación de esta sesión se desarrolló el día 4 de octubre del 2024. Aprobado estas bases, a propuesta de la Secretaría Técnica, se publicó en el portal web o en la sede digital del Ministerio de Economía y Finanzas, en la sección Inversión Pública, apartado FIT, el comunicado que tenemos a la vista, que es el número 007 del 2024, el día 10 de octubre del 2024, en el cual, o mediante el cual, la Secretaría Técnica del FIT, a cargo de la DGPMI, invita a todas las entidades participantes, en este caso gobiernos regionales, gobiernos locales y mancomunidades tanto regionales como locales, a participar en el concurso FIT, y pone a disposición de todas estas entidades las bases del concurso, el cronograma, los anexos y formatos y toda aquella documentación relacionada al propio desarrollo de esta convocatoria concurso FIT 2024. Siguiente, por favor. Bien, esta convocatoria FIT 2024, como anexo número 003, tiene o presenta el cronograma del concurso, que es importante que ustedes tengan en cuenta para desarrollar, elaborar sus propuestas y tener bien identificadas las fechas de inicio y las fechas de fin en la que tendrían que ustedes principalmente presentar sus propuestas, ¿no?
independientemente de o sin perjuicio de revisar el resto de las condiciones, ¿no?, que se tiene que cumplir, requerimientos, requisitos, anexos, formatos, de acuerdo a lo que se establece en las bases. Entonces, actualmente estamos en el hito número 1, que está relacionado con las actividades preparatorias, ¿no? Estamos luego de la publicación de la convocatoria a través del comunicado 007, que fue objeto de la lámina anterior. Estamos en la subactividad difusión de las bases. Esto tiene lugar desde el mismo 11 de octubre hasta el 22 de octubre. Del mismo modo, la siguiente etapa, que está relacionada también a la absolución de consultas, ¿no?, que se va a desarrollar en la misma fecha. Entonces, para el tema de la absolución de las consultas también se establecen ciertos parámetros o requerimientos. Se ha establecido que el único medio, en este caso, para realizar consultas es a través del correo fit@mes.gov.pe. Eso sí, hay que, como recomendación para formular la consulta, hay que detallar bien, de manera entendible, clara y precisa la consulta, incluso señalando el numeral o articulado de las bases para que tengan ustedes más claro la respuesta. Estas consultas, ¿no?, los que están en este caso acreditados a realizarlas son pues los operadores del Invierte. Básicamente recaen la UF, la OPMI o la UEI, dependiendo del objeto de la consulta, y el mismo titular de la entidad, ¿no? Para el caso de las mancomunidades igual sería su presidente, ¿no?, en el caso de una mancomunidad municipal, por ejemplo. Entonces, tengamos en cuenta, no esperemos, como recomendación, no esperemos los plazos límites, los plazos máximos para desarrollar cualquier actividad, sobre todo en el caso que corresponde a ustedes como entidades. En cuanto al registro visual de las propuestas, tienen desde el 23 al 31, no hay que esperar el último día, por favor. Ya pueden ir registrando a partir del 23 sus propuestas. ¿Sí? Adelante, siguiente lámina, por favor. Bien, señalado ya básicamente el comunicado y el cronograma que rige este concurso, vamos a desarrollar un poco los aspectos generales del concurso FIT 2024, que están relacionados básicamente al objeto y a los principios. El objeto de este concurso es seleccionar aquellas propuestas tanto para financiamiento o cofinanciamiento, y las mismas sí pues tienen que estar, como decía, en su mismo objeto, en el DL de creación del FIT, que estén orientadas a la reducción de brechas en la provisión de los servicios de infraestructura básicos, y estos además pues que tengan el mayor impacto, ¿no?, en la reducción tanto de la pobreza y la pobreza extrema en el país, y que generen un aumento en la productividad con un enfoque territorial. Y ese es el objeto del concurso. De esa manera se ha planteado las condiciones, requerimientos de este concurso en las bases, y dentro de los principios lo que quiero resaltar es un principio importante que rige estas bases. Es el principio de igualdad de condiciones, donde todas las entidades participantes concursan en todas las etapas del concurso, ¿no?, en igualdad de condiciones. Vale decir que para este concurso, o como para concursos anteriores, siempre para publicitar o para dar cumplimiento a este principio, se clasifican las entidades por necesidades y recursos, y en base a ellos esas entidades concursan en igualdad de condiciones para un monto determinado para ese rubro en estas bases del concurso, tanto para estudios de preinversión e inversiones, que lo vamos a detallar más adelante. Siguiente lámina. Bien, dentro de los aspectos generales también vemos el tema legal, ¿no?, la base legal que en este caso sustenta este concurso FIT 2024, empezando pues por la normativa
del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, que es el Decreto Legislativo 1252, su reglamento y la Directiva 001-2019 y sus modificatorias, ¿no? Se rige, por supuesto, bajo la normativa del Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial, ¿no? A través del Decreto Legislativo 1435 y su reglamento, y la normativa vinculada que rige este concurso está relacionada con la ley número 31953, que es la ley del presupuesto del sector público para el presente año fiscal. Bueno, y además de ello, las normas vinculadas y directivas sectoriales que rigen este concurso, que tendrían que verificarlos de acuerdo al interés de ustedes como participantes, ¿no? Del servicio priorizado que pretenden en este caso concursar. ¿Sí? Siguiente. Bien, hecho esto, vamos a definir qué entidades pueden participar, ¿no? Cuáles son los criterios que se han tenido para agrupar a estas entidades, cuáles son las tasas de financiamiento, cofinanciamiento que se han establecido para estas entidades agrupadas en rubros. Entonces, las participantes o las entidades participantes en el concurso FIT son los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ¿no? Los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ¿no? Que estén o no incorporados al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, esto lo pueden verificar, incluso está identificado, está listado en un anexo, que es el anexo número 001 de las bases. Además, las entidades participantes en este concurso, las entidades habilitadas para participar en este concurso, son pues aquellos gobiernos regionales en el ámbito de las mancomunidades regionales, ¿no? En este caso, el gobernador regional, quien es elegido como el presidente del comité ejecutivo de esa mancomunidad, es el que presentará la solicitud al concurso FIT 2024. También los gobiernos locales en el ámbito de mancomunidades municipales, para este caso el alcalde de la municipalidad, quien es elegido como el presidente del consejo directivo, actuará como titular de la entidad y será pues el acreditado para presentar la solicitud, ¿no? Al concurso FIT 2024. Siguiente, por favor. Bien, entonces, en este caso, las entidades participantes, para ser consideradas como participante, no deben encontrarse en incumplimiento. Esto sí, les señalo de manera clara, hay que tener responsabilidad, sobre todo aquellas entidades que tienen ahora, que cuentan con convenios vigentes en el marco de los concursos anteriores, ¿no? Con el FIT, y para ello, pues, para la verificación de este cumplimiento de obligaciones que se han establecido en los mismos convenios de los concursos vigentes, se va a tomar en consideración un plazo de 3 días hábiles antes del inicio del registro de propuestas, que en este caso está establecido en el anexo número 003, ¿no? Teniendo en cuenta o señalando con énfasis a qué se refiere este incumplimiento y quiénes podrían y no podrían participar de este concurso. El incumplimiento al que se refiere, pues, es aquella entidad que tenga un convenio vigente y que no haya presentado inicialmente reportes trimestrales o informes semestrales correspondientes, o habiendo presentado, ¿no? Estas, pues, se encuentren observadas y no se haya realizado el levantamiento de observaciones registradas por la Secretaría Técnica dentro del plazo establecido. Por ejemplo, para el caso de los semestrales, una vez que se evalúa y se determina que este informe semestral está observado, se les otorga 20 días calendario. Aquí sí llamo a un tema de reflexión y también de responsabilidad, sobre todo a las unidades formuladoras, quienes son las encargadas de operativizar, o a través de las unidades formuladoras es el que se registra o se cumple con estas obligaciones, ¿no? Que devienen de estos convenios. Las unidades formuladoras, si bien es cierto, no solamente depende de la unidad formuladora como tal, recabar la información y armar ese informe semestral, sin embargo, a través del usuario de la unidad formuladora es el que se remiten
estos informes, entonces, por favor, allí sí tengan en cuenta si es que tienen esta condición con convenios vigentes y tienen este incumplimiento, ¿no? La responsabilidad de poder subsanarlos o poder presentar a tiempo para que no tengan ningún inconveniente y no estén incursos en este incumplimiento y puedan ustedes participar sin ningún inconveniente de este concurso FIT 2024. Bien, señalado eso, los criterios de agrupamiento, en este caso, para asegurar que la participación de las entidades se realice en igualdad de condiciones, como les comentaba, ¿no? Se han clasificado a las entidades por rubros y estratos, que son grupos pues, de acuerdo a las características socioeconómicas y territoriales que se ha determinado de acuerdo a lo establecido en las especificaciones de jerarquía y ponderación, que es un documento técnico que en este caso el FIT ha elaborado y ha puesto también a consideración del Consejo Directivo y ha sido aprobado por este Consejo Directivo, que también ustedes pueden verificar este estudio, esta clasificación a través del comunicado, un comunicado antes, ¿no? Que salió publicado, que es el 006. Bien, entonces con estas consideraciones voy a terminar mi participación y voy a dar pase al siguiente expositor. Muchas gracias, Juba. Continuamos con la capacitación. Le damos la bienvenida al siguiente expositor. Adelante, por favor. Sí, gracias, Francis. Muy buenos días con todos. Continuando con la capacitación. Bueno, mi nombre es Cecilia Puente, soy coordinadora de gestión del FIT, el Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial. Si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Muchas gracias. Bien, continuando entonces con el desarrollo de las bases. Para este concurso se tienen disponibles 260.933.839 soles. Eso es lo que se está poniendo a disposición de este concurso, el cual se van a repartir tanto, hay una parte que va a ir para estudios de preinversión como para inversiones, ¿no? Como pueden ver en la imagen, son algo de 7.828.015 soles para estudios y para inversiones se está destinando un total de 251.105.824 soles. Ahora, hay una precisión aquí que para estudios de preinversión solamente pueden participar los gobiernos locales en zona de frontera y aquellos gobiernos locales que están clasificados como muy alta necesidad y menos recursos, como ya lo vimos justamente en las láminas anteriores, ¿no? Y esto ha sido aprobado por el Consejo Directivo, una forma de priorizar los recursos que tampoco son muchos, entonces los recursos limitados deben priorizarse a aquellos que tienen más necesidades y menos recursos, ¿no? El listado de estos gobiernos locales, tanto los de zona de frontera y los de muy alta necesidad y menos recursos, están en los anexos de las bases, que es el anexo número 8 y el anexo número 2, ¿no? Como también ya se mencionó anteriormente, para que puedan ir a revisar. Siguiente, por favor. Bien, ahora, respecto a el monto que está destinado a inversiones, aquí sí tenemos dos grandes grupos, que es una parte que es la mayor parte del monto va a ir destinado a gobiernos locales y mancomunidades municipales, que son 212.608.892 soles, que a su vez se van a repartir dentro de cada subrubro, ¿no? Que va de muy alta necesidad, necesidad media. Y 40.496.931 soles van a ir dirigidos para el rubro B, que son los gobiernos regionales, ¿no? Y mancomunidades regionales también, igualmente cada uno dentro de un subrubro, priorizando siempre aquellos que tienen muy alta necesidad hasta la necesidad media, ¿no? En ese orden de participación. Siguiente, por favor.
En este caso, los límites de financiamiento o cofinanciamiento por propuesta, tenemos acá que hay techos, hay límites presupuestales. En el caso de estudios de preinversión no se ha considerado un monto específico porque hay una precisión que justamente la podemos ver aquí. El monto, o sea, nos referimos a los que tienen una idea, ¿no? Las propuestas a nivel de ideas. El costo del estudio de preinversión que están postulando, que están solicitando para que le financie el FIT, no podrá exceder el 2.5% del costo total del proyecto de inversión o hasta un límite máximo de 46 unidades impositivas tributarias, ¿no? Y esto donde se va a verificar el costo total del proyecto de inversión es el que está registrado en el formato número 5A, ¿no? Que es el registro de idea de proyecto de inversión en este caso. El valor de la unidad impositiva tributaria para este año está establecido en 5.150 soles, ¿no? De forma referencial. Pero lo que se busca acá es que hagamos o se trate de hacer proyectos adecuados o de acuerdo al monto de la inversión, ¿no? Que contengan todos los componentes necesarios, ¿no? De acuerdo al tipo de proyecto, al servicio, a la tipología, etc. Perdón, para el caso de IOR, gracias. Para el caso de IOR, se está planteando que una propuesta no puede superar las 500 UITs, ¿no? En este caso sabemos que IOR son ejecución física, ¿no? Entonces el máximo son 500 UITs y un estimado, de acuerdo al valor, es 2.575.000, ¿no? Para el caso de proyectos de inversión son 1.800 UITs, que llegaría aproximadamente a 9.270.000 soles, ¿no? Esto sí, para que lo tengan en cuenta, porque no se va a aceptar, o sea, el sistema no les va a permitir registrar proyectos o no, inversiones que superen este monto que ya está establecido, ¿no? Las bases. Siguiente, por favor. Bien, ahora, sobre el destino de los recursos. Como lo habíamos mencionado, tenemos un monto ya disponible y acá lo especificamos, ¿no? Por objeto de financiamiento se podrá financiar o cofinanciar la elaboración de estudios de preinversión a nivel de perfil o fichas técnicas de las ideas de proyectos de inversión. En el caso de también proyectos viables, la elaboración de expediente técnico o documento equivalente y la ejecución física de proyectos de inversión, ambos, ¿no? Expediente más ejecución. La otra opción es que los que ya tienen su expediente técnico aprobado pueden postular para la ejecución física de proyectos de inversión y finalmente para la ejecución física de sus IOR, ¿no? Los servicios priorizados para este concurso también son 5, que son los más demandados de acuerdo a las tendencias históricas de los últimos concursos que se han realizado. Es educación básica, saneamiento, infraestructura agrícola, infraestructura vial y los servicios de salud básica, ¿no? Si bien es cierto, estos son los 5 servicios, no obstante, dentro del anexo 5A se detallan las tipologías permitidas dentro de cada servicio, ¿no? De acuerdo al objeto de financiamiento y la naturaleza también, ¿no? Por cada servicio priorizado tienen unas características distintas, ¿no? Por lo que recomendamos que siempre revisen este anexo para verificar que su inversión, su proyecto calce dentro de lo establecido en las bases y no tengan sorpresas ya al momento que están registrando en el aplicativo, ¿no? Solamente se va a permitir el registro de las propuestas que se encuentren en este anexo, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, como mencionaba, entonces, esto es un poco el resumen del anexo 5A de las bases con las tipologías de los servicios priorizados, ¿no? Vemos, por ejemplo, en infraestructura agrícola es la cadena funcional de acuerdo al clasificador funcional del anexo 2 de la Directiva del Invierte, y vemos que la tipología permitida es infraestructura de riego, ¿no? No incluye la tipología de riego tecnificado, y la naturaleza, en este caso de proyecto, solamente para mejoramiento. En caso de infraestructura vial, tiene como naturaleza mejoramiento y
recuperación, ¿no? Para el caso de proyectos. Pero hay que tener en cuenta que en el anexo 5 hay un poco más de detalles de acuerdo al objeto de financiamiento, ¿no? Para que puedan revisarlo. Entonces, ello estamos mencionando para que puedan revisar adecuadamente sus propuestas, ¿no? Para saneamiento también, para salud básica y para educación básica, ¿no? Los tres principales servicios de educación inicial, primaria, secundaria, con las naturalezas correspondientes, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, de acuerdo a las bases, para este concurso solamente se va a permitir que una entidad registre como máximo 2 propuestas. Una propuesta para elaboración de estudios de preinversión a nivel de perfil o fichas técnicas, que va a aplicar solamente para los gobiernos locales en zona de frontera y los gobiernos locales con muy alta necesidad y menos recursos, ¿no? De acuerdo a las especificaciones de jerarquía y ponderación que ya se mencionó anteriormente. Y que todos, o sea, que todos los gobiernos locales a nivel nacional y regionales pueden presentar es una propuesta de inversiones que abarca o bien elaboración de expediente técnico más ejecución física, o solo ejecución física del proyecto, o solo ejecución física de la IOA, ¿no? Esto sí ha variado en función al curso anterior, dado justamente la limitado monto de los recursos y la alta demanda que tenemos, ¿no? De propuestas por parte de los gobiernos locales. Ahora, de estas 2 propuestas igualmente se podrán financiar hasta 2, ¿no? Por entidad, según sea si es un gobierno local de una frontera o muy alta necesidad y menos recursos, ¿no? Que ha sido clasificado como tal. En ese caso podrían tener una propuesta para estudio y otra propuesta para inversión, es que así lo tuvieron, ¿no? Si no, bueno, la propuesta de inversión que haya superado, ¿no? todos los criterios técnicos y alcance el financiamiento o cofinanciamiento al momento de hacer la asignación de los recursos, ¿no? Esa es la variación para que lo tengan en cuenta. Entonces escojan la propuesta que sea mejor planteada, mejor formulada, ¿no? Porque solo podrán presentar una por cada tipo. Siguiente, por favor. Bien, ya para entrar un poco a las etapas del concurso, estamos actualmente en las actividades preparatorias. Ya estamos recibiendo consultas de parte de las entidades, ¿no? Respecto a las bases, respecto a qué propuestas pueden presentar, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas consultas se realizan a través del correo fit@mes.gov.pe, para lo cual sí les pedimos y les rogamos que se identifiquen claramente, ¿no? Y las consultas deben ser atendidas a ya sea las autoridades o funcionarios de las entidades, ¿no? Deben identificarse con nombres, apellidos, el cargo del funcionario y la entidad a la que representan, ¿no? Traten de evitarse los consultores, ¿no? Porque tenemos esos casos que trabajan los consultores y en realidad nosotros debemos atender, o la prioridad debería ser que las entidades mismas sean las que presenten sus propuestas y hagan las consultas directamente al FIT, ¿no? Y siempre dentro del plazo establecido en el anexo 3, el cronograma de las bases, ¿no? Ahora, adicionalmente, claro, acá ya se va a ver el tema hay un link que se les va a pasar para que puedan realizar sus consultas, y también a través del correo se les va a remitir un link para que puedan registrar sus consultas de forma ordenada, porque a veces nos mandan consultas que no dicen de qué municipalidad es, no especifican bien la consulta, etcétera, o no se sabe de qué servicio es. Entonces, para evitar ello, hemos implementado un link para que puedan registrar su consulta a través de un Google Form, y a través de ello también, a través del correo FIT, se le dará la respuesta correspondiente, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, para
el inicio ya, una vez que termina la solución de consultas, ya el registro de propuestas según el cronograma empieza el 23 de octubre, ¿no? Entonces, para ello, bueno, el aplicativo, algunos ya conocen el enlace, igual se va a publicar en la página del MEP, en la sección del FIT, se va a publicar el enlace una vez inicia el registro de propuestas, para lo cual pueden entrar las entidades incorporadas, pueden ingresar con su usuario y contraseña de la unidad formuladora, ¿no?, que le asignó el banco de inversión. Para el caso de las entidades no incorporadas, podrían ingresar con el usuario y contraseña del responsable de la unidad ejecutora, ¿no?, que ha debido ser previamente registrado en el banco de inversiones. Entonces, es importante que las no incorporadas, de no tener o de haber hecho algún cambio en sus... Bueno, esto aplica para ambos, tanto para la unidad formuladora como la unidad ejecutora. Si han realizado algún cambio del responsable, puedan verificar que en el banco ya esté actualizada esa información. Y en el caso de la unidad ejecutora, verifiquen también si no se ha hecho, porque ese es un trámite que tienen que solicitarlo al MEF, a la DGPMI, para que se registre la unidad ejecutora. Debe realizarse hasta 7 días calendario antes del inicio de la etapa de registro de propuestas, ¿no? Entonces, ya prácticamente las fechas están cortas, los plazos están bien ajustados, por lo que deben revisar que no se les vaya a pasar la fecha, ¿no?, cuanto antes. Si bien es cierto, los plazos ya están dados, el último día para registros que está establecido en el cronograma será hasta las 7 de la noche. De considerarlo, bueno, la Secretaría Técnica podría ampliar el plazo, ¿no?, para la etapa de registro de propuestas a raíz de alguna circunstancia específica, ¿no? Para esta modificación igual tiene que ser validada por el Consejo Directivo del FIT, ¿no? Y esta, si es que hubiera alguna modificación, también se va a publicar en la sede digital del MEF, ¿no?, en la parte correspondiente al FIT. Así que hay que estar atentos siempre a los comunicados que se publiquen en esa parte. Siguiente, por favor. Gracias. Ahora, ¿cuál es el procedimiento? Nos preguntaban, ¿no?, para que registren las propuestas. Bueno, una vez que ya tienen han ingresado el aplicativo, ya sea el responsable de la UEF o de la unidad ejecutora, ¿no?, en el caso de las no incorporadas, deben registrar la información general, ¿no?, que les va pidiendo el aplicativo, ¿no?, los datos de la entidad, si hubiera que actualizar algún dato del alcalde, teléfono, correos, etcétera, y luego van llenando toda la información que se les va pidiendo, datos generales y luego los datos de la propuesta, ¿no? Si es un código de idea, les va a pedir que pongan el código de la inversión y va a vincular automáticamente información al banco de inversión. Luego tienen que adjuntar los documentos que se requieren, ¿no?, en cada caso, y también en esta parte deben llenar los montos totales de la propuesta y los montos solicitados al FIT, que el sistema automáticamente ya los tiene configurados de acuerdo a las tasas de cofinanciamiento que se han visto anteriormente, ¿no? Lo que debe llenar la entidad es cuánto requiere en caso de que sea, por ejemplo, un proyecto que dure más de un año, ¿no?, de un año fiscal, es el monto que se requiere que sea desembolsado cada año, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta las consideraciones que dicen que desde el año 1 abarca desde la fecha de suscripción del convenio hasta el término del año fiscal, ¿no?, y los años 2, 3 y 4 incluyen todo el año fiscal correspondiente. Para registrar también el monto de la contrapartida, ¿no?, en caso sea un cofinanciamiento. Según el cronograma de ejecución de las inversiones, deben de verificar, ¿no?, que el monto de la contrapartida sea acorde al monto al cronograma de ejecución de la inversión, ¿no? Según lo siguiente. Ahora, la siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces, en algunos casos, ¿no?, sobre todo cuando son proyectos más grandes, hasta 12, si la ejecución es hasta 12 meses, en el año 1 debe considerar al menos el 30% de la contrapartida, ¿no? Y el siguiente ya el porcentaje restante. 10 hasta 18 meses, en el primer año debe estar comprendido al menos el 20% de la contrapartida.
el año 2 el 60% y el año 3 el porcentaje restante, ¿no? Y así sucesivamente, si es de 24 meses, también, ¿no? Se va de forma proporcional a la ejecución de la inversión, debe ir ligado el monto de la contrapartida, ¿no? Es importante resaltar que a partir del año 2 en adelante se debe considerar los porcentajes acumulados de cada porcentaje anual, ¿no? Según se establece en la diapositiva, ¿no? Para el año 1, año 2, año 3, en caso que haya más de un año. Y siempre la entidad beneficiaria, ¿no? Una vez que ya el convenio, debe iniciar la ejecución financiera con los recursos de la contrapartida, de acuerdo justamente a lo que ustedes mismos registran en el aplicativo al inicio, ¿no? O sea, si bien es cierto, esto es solo para los que lleguen al final, pero desde el inicio deben registrar su compromiso, ¿no? De poder tener los recursos para cubrir los costos que demande la ejecución del proyecto, ¿no? Bien, siguiente, por favor. Gracias. Ahora sí, vamos un poco ya más a detalle, ¿qué documentos debemos presentar, ¿no? En el registro de propuestas? Hay dos partes, hay la primera, que es la documentación general, que es básicamente la solicitud de postulación para el financiamiento con efecto del FIP, que abarca el formato 1A o 1B para los gobiernos locales, gobiernos regionales, y el formato 2A y 2B, que es solamente para el caso que se presenten gobiernos locales y regionales en el marco de en el ámbito de una mancomunidad, ¿no? Entonces, los formatos les van a aparecer de forma predefinida en el aplicativo, teniendo se identifica si es un financiamiento o es un cofinanciamiento, ¿no? Entonces, eso es lo que deben presentar, el formato debidamente firmado, ¿no? Firmado, visado, sellado, tal como indican las bases. Y el caso del formato 3, que es la carta de presentación de gobierno regional o local en el marco de la articulación de inversiones entre niveles de gobierno en el ámbito de una mancomunidad regional o municipal, es solo para mancomunidades, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Luego tenemos el documento de gestión del gobierno regional o local, que ahora en este concurso lo que se les está pidiendo para las entidades incorporadas en Invierte hasta el 31 de julio, no será necesaria la presentación de un documento. Lo que se les está exigiendo es que la propuesta esté registrada en la cartera de inversiones del módulo de programación multianual de inversiones, ¿no? De modo que al ingresar a este módulo el código único de inversiones o el código de idea, la inversión deberá aparecer a través de la consulta de la cartera de inversiones del PMI, ¿no? De la entidad. Esto es en el marco de la directiva del Invierte, ¿no? Y esta información se ha coordinado previamente con el equipo de la PMI de que estamos en un concurso y las propuestas que se presenten deben estar en estricto cumplimiento del marco normativo del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, ¿no? Entonces, las que ya tienen su programación dentro de las fechas y plazos establecidos van a poder registrar adecuadamente tanto sus ideas como sus inversiones. En caso excepcional que la propuesta de inversión no se haya programado en la etapa ordinaria de programación multianual de inversiones, según lo establecido en el anexo 6 de la directiva del Invierte, sino que haya sido registrada como una inversión no prevista, la verificación también se realizará a través de la consulta de la cartera en este módulo de programación multianual de inversiones, ¿no? Entonces, por eso se deja la precisión de que, o sea, en el caso de inversiones, podría haber registrado en su PMI en la fase ordinaria, como también haberla incorporado posteriormente como una inversión no prevista, ¿no? Entonces, siempre enmarcado en lo que establece la directiva y los anexos respectivos. Para el caso de entidades no incorporadas al Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones o aquellas que se incorporaron desde el 1 de agosto del año pasado,
bueno, los que tuvieran su PMI no hay problema, pero ellas pueden presentar el plan de desarrollo concertado, ¿no? En el que se verifica el periodo de vigencia, el objetivo relacionado al tipo de la propuesta, y debe estar también el documento que aprueba este plan de desarrollo concertado, ¿no? En caso ya extremo que no contara la entidad, de repente está desactualizado su PDC, o está en proceso de formulación y todavía no se ha aprobado, lo que pueden hacer es presentar el plan estratégico institucional, ¿no? En la parte donde se indiquen los objetivos estratégicos que están vinculados con la propuesta que está presentando y la vigencia del documento presentado, así como el documento de aprobación, ¿no? Entonces, todas las entidades a nivel nacional deben de tener su PDC, su PI, ¿no? Y esto ya está alineado con el sistema de planeamiento, ¿no? Entonces, se les requiere que puedan presentar al menos ello, ¿no? Al menos el PI. Siguiente, por favor. Otro documento que también se le pide es, bueno, que no es obligatorio, pero hay algunas propuestas que ya tienen expediente aprobado, que han sido revisadas o evaluadas por el sector del gobierno nacional correspondiente y que han superado los criterios técnicos requeridos. Ellos pueden presentar ese documento que acredite la validación por el sector, ¿no? Que son solamente propuestas para ejecución física de proyecto, ¿no? Entonces, solo en esos casos pueden presentar ello y solamente esto se les va, o sea, para cargar el documento se les va a habilitar en el aplicativo solamente si marcan la opción al momento que hacen el registro de los datos de la propuesta que tiene aprobación del sector, solamente en ese caso. Si no marcan esta opción no le va a aparecer para que carguen ese documento, ¿no? Ahora, ahí terminamos con documentación general, luego en la documentación específica ya tenemos por cada o por tipo de propuesta, ¿no? Para elaboración de estudios, por ejemplo, de preinversión, se les solicita el formato 5A, que en realidad no deben cargarlo, sino que ponen el código de la idea y con ese código el banco se va a vincular la información que está registrada en el banco de inversión, ¿no? Entonces, lo que deben hacer es verificar a través de ese enlace que es la información correcta y se valida para que puedan continuar, ¿no? Con el siguiente documento, que es el formato 4 de las bases, que es la estructura de costos referencial, información de la propuesta. Luego el anexo 4 de las bases, que es un documento de sustento, ¿no? Donde ahí precisan justamente los detalles que se han necesitado para formular o que se necesitarán para la formulación del estudio, ¿no? De preinversión. Tener en cuenta que deben estar estos documentos sellados y firmados por los responsables de la unidad formuladora, ¿no? Para las entidades incorporadas o por el alcalde para las entidades no incorporadas en invierno. Para el caso de propuestas de IOA, ejecución física de IOA, deben de presentar el formato 7C, que en realidad también van a validar la información que está ya registrada previamente en el banco de inversiones a través de un link, le va a aparecer, le va a redireccionar al banco de inversiones y van a validar esa información que se va a consolidar, que se va a considerar para la evaluación, ¿no? El formato 8C sí deben de apuntarlo y el anexo 5B de las bases donde se detalla toda la documentación técnica obligatoria de acuerdo a la tipología de la propuesta, ¿no? Y del servicio priorizado. Siguiente, por favor. Para propuestas de elaboración de expediente técnico y ejecución física de proyecto, se le pide, en realidad, debe presentar el formato 7A, que también se va a visualizar a través de un enlace que van a tener que verificar y validar, ¿no? Que corresponde a la información que ustedes están registrando y que está conforme, de acuerdo a lo registrado en el banco de inversiones. También el último estudio de preinversión o la ficha técnica que sustentó la declaración de viabilidad del proyecto que está registrado en el banco también se va a verificar de la información que ya está registrada en el banco, ¿no? A través de un enlace de verificación que deben dar conformidad. Y finalmente también la documentación técnica obligatoria según tipología, de acuerdo a lo establecido en el anexo 5B de las bases. Y por último, para las propuestas de ejecución física del proyecto de inversión en el marco del Invierte deben presentar el formato 8A
eso sí deben adjuntarlo, el registro en la fase de ejecución para proyectos de inversión, el formato 7A, que eso sí se va a validar a través de un enlace, como anteriormente se mencionó, y el informe de consistencia, ¿no? Con la concepción técnica y el dimensionamiento del estudio de preinversión, que debe estar firmado por la unidad formuladora, sellado, firmado por la unidad formuladora. Y la documentación técnica obligatoria según tipología, de acuerdo al anexo 5B. ¿No? Entonces, sí les recalcamos que por favor verifiquen que la última información que está registrada en el banco de inversiones para su proyecto o su idea coincida con la información que están presentando o que están solicitando en el formato de solicitud de financiamiento o cofinanciamiento, ¿no? Ya que después la entidad es responsable de toda la información que está presentando, ¿no? Siguiente, por favor. Gracias. Finalmente, para presentar la documentación, bueno, acá son puntos importantes mencionarlo, que los documentos que requieran firma por parte del alcalde o gobernador regional deben estar registrados de acuerdo a lo registrado en RENIEC, ¿no? Asimismo, los documentos podrán ser firmados de forma manuscrita o con la firma digital generada a partir de un certificado digital comprobable, de acuerdo a lo establecido en la ley 27269, ¿no? No se van a aceptar documentos con copias de firma, como imágenes cortadas y pegadas o imágenes sobrepuestas o montajes en la información en firme. En ningún tipo de documentos, para que lo tengan claro, por favor, porque ya ha habido varias quejas y reclamos, pero es un tema que quita legitimidad al proceso. Si uno está presentando un concurso, debe contar con los documentos debidamente firmados. ¿Y tiene firma digital? También está permitido, pero la firma digital que esté autorizada, ¿no? De acuerdo al procedimiento de la ley 27269. Y también un tema es que no se puede alterar los formatos de las bases, ¿no? Los que ya están generados por el aplicativo deben ser solamente impresos, verificados y firmados. Si hubiera alguna inconsistencia o alguna información que consideran que no es correcta, lo que deben hacer es de inmediato comunicarse al correo fit@.gov.p, plantear la consulta para poder darle respuesta. Pero si modifican el documento, ya lo dejan como no válido, ¿no? Ese documento. Y la veracidad de la documentación es estricta responsabilidad de la entidad, ¿no? Ya que estamos en un concurso y se somete a las responsabilidades administrativas, civiles o penales que correspondieran, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, para hacerlo un poco más breve, la evaluación consta de dos partes, ¿no? La primera que vimos, tenemos documentos generales, ¿no? Y documentos específicos, ¿no? Entonces, la admisibilidad, si ven en las bases, van a revisar la documentación general y las causales de inadmisibilidad, que están establecidas en el numeral 4731. Entonces, aquellas propuestas que al inicio no cumplen con alguno de estos documentos o están incursos en alguna causal de inadmisibilidad, pues automáticamente van a quedar fuera del concurso. No hay opción de subsanación de observación, ¿no? Entonces, eso para estar claro. Y las que hayan pasado con esta primera fase ya van a ser evaluadas en la documentación específica, ¿no? Que es por tipo de propuesta y que no estén dentro de alguna causal de no atendible, ¿no? Y que lo pueden verificar en el numeral 4.732 de las bases. Así como, en las páginas 24 y 28 de las bases están todas las causales por las que se sugiere revisar a detalle cada una de estas, ¿no? De las causales de no atendible. Y la siguiente, por favor. Solo aquellas que no tengan ninguna causal van a poder pasar a la siguiente fase, que ya es los criterios de evaluación. Empieza por calidad. La calidad técnica, y ahí se evalúa más a profundidad la conciencia técnica del proyecto, modelo y idea. En el anexo 6A se puede revisar a detalle cuáles son esos criterios que se revisarán, ¿no? En los protocolos de evaluación. Como vemos acá, la calidad va a una puntuación hasta 100 puntos y es
contemple el 50% de todo el peso del puntaje total de la propuesta. El criterio de articulación de la propuesta, que se divide si es mancomunidad, va a tener 100 puntos. Si la propuesta articula entre regiones o entre provincias o distritos, puede tener hasta 100 puntos y es el 2.5% del peso. Los gobiernos locales en zona de frontera tienen 100 puntos, ¿no? Los que están en nivel de pobreza extrema, de acuerdo al anexo 9 de las bases, también tienen 100 puntos. Esto sí se evalúa que tenga consistencia la propuesta con los indicadores priorizados, metas, indicadores del PMI o del PDC, según corresponda. También en puntaje hasta 100, de 0 a 100, y el peso es del 15%, ¿no? Entonces, los que superen la calidad técnica, que es un puntaje mínimo de 50 puntos, ellos pasan a ser evaluados los demás criterios. Los que no superan los 50 puntos en calidad se quedan automáticamente fuera del concurso, ¿no? Entonces, hay que precisar que aquellas propuestas que tengan aprobación del sector previamente y que lo hayan acreditado anteriormente, ellos van a tener, en calidad técnica, van a tener un puntaje de 100 puntos de forma automática, ¿no? Entonces, eso les va a servir ya para que pueda hacerse la puntuación, ¿no? En el orden que corresponde. Siguiente, por favor. Bien, bueno, esto es un poco para que sepan cómo se determina el puntaje total, ¿no? Acá va lo que hemos visto en la lámina anterior, va puntaje. El puntaje que obtienen se va a multiplicar por la ponderación que se da de cada uno de los criterios de evaluación, ¿no? Que están contemplados en la norma, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto ya se calcula el puntaje de cada propuesta. Y con eso va la puntuación para la evaluación, ¿no? La Secretaría Técnica podría ampliar el plazo establecido en las bases para la etapa de evaluación, ¿no? Siempre modificando las demás fases y etapas del concurso, para lo cual se debe comunicar siempre al Consejo Directivo y va a ser publicado en la página del MEP, en la sección del PID, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, ahora, en base a esta puntuación que obtuvo cada propuesta, ya hay un ordenamiento de mayor a menor y, sin embargo, hay un orden de prelación para poder asignar los recursos, ¿no? Es decir, que si bien es cierto, se va ordenando dentro de cada rubro, subrubro, el monto que se ha asignado. Cuando hay algún empate, el orden de prelación va a ser siempre primero el que haya obtenido mayor puntaje en niveles de pobreza extrema, ¿no? En ese criterio. Luego, si sigue el empate, se va a considerar aquella propuesta que tenga mayor puntaje en el criterio de articulación, ¿no? De inversión entre entidades, ese es el segundo criterio. Luego, si sigue el empate, se va a considerar el puntaje de zona de frontera, ¿no? Si la entidad está en zona de frontera o no, bueno, ese va a tener prioridad. Si aún así siguen empatados, se va a considerar aquella propuesta que ha tenido un mayor puntaje en el criterio de calidad. Si aún así se mantuviera el empate, ¿no? Recién, como último criterio, que va a ser ya para el desempate, es considerar el que haya presentado primero la propuesta, ¿no? Se considera la fecha y hora de la constancia de registro de la propuesta, ¿no? Y todo esto se hace a través del aplicativo. O sea, estos criterios son determinados en el aplicativo informático, no se hace de forma manual. Y los montos se va asignando estrictamente de acuerdo a los montos que ya vimos anteriormente, de acuerdo a cada techo presupuestal, de acuerdo a los rubros y límites definidos anteriormente, ¿no? En caso de existir saldos, una vez que se ha cubierto el monto total requerido, ya se va a pasar al siguiente punto, que es ya la reasignación de los saldos que quedaron de cada uno de los subrubros que se asignaron
los recursos, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, entonces, como decía, si quedara algún saldo en los rubros y subrubros, todos van a ir a por así decir, a una bolsa general, ¿no? Del cual se va a volver a distribuir, ¿no? Ese monto, considerando primero priorizar los proyectos de inversión de los gobiernos locales del rubro A1, que son de más necesidad, y siempre de los que tienen menos recursos a los que tienen más recursos, ¿no? Una vez terminado eso, continúan con las IOR del subrubro A1, de menos a más recursos. Luego, el mismo orden, proyectos IOR, pero de subrubro A2, de menos a más recursos. Y finalmente el subrubro A3, ¿no? De menos a más recursos. Primero proyectos, luego IOR. Finalmente, después de que se hubiera terminado con inversiones, y si aún quedara saldo, se va a considerar la asignación de recursos para estudios de preinversión, y esto sí es determinado de acuerdo al orden de prelación que vimos en la lámina anterior. ¿No? Siguiente, por favor. Bien, y finalmente, ya una vez que se obtienen, ¿no? Ya las propuestas que lograron alcanzar el financiamiento o cofinanciamiento, ¿no? Estos resultados son puestos a consideración del Consejo Directivo y son aprobados, ¿no? La lista de propuestas seleccionadas aprobada por el Consejo Directivo, y con ello la Secretaría Técnica publica esta lista en la página del MEC, en la sección del FID, ¿no? Dentro del cronograma establecido en las bases, en el anexo 3. Cabe resaltar que la etapa de evaluación de propuestas tiene carácter preclusivo, ¿no? Quiere decir que se cierra cada etapa, cierra el registro, ya no hay opción a regresar, cierra la evaluación, ya no hay opción a regresar nuevamente, ¿no? Esto con la finalidad de poder cumplir y ser más eficiente de acuerdo a los principios del Decreto Legislativo 1435, ¿no? Ahora, podría darse el caso que hayan propuestas que superen la evaluación técnica de los proyectos y no alcancen financiamiento o cofinanciamiento por agotamiento de los recursos, ¿no? Y en este caso ellas se van a declarar como no seleccionadas, ¿no? Y también el esquema de observaciones la pueden descargar a través del aplicativo durante los 60 días calendarios posteriores a la fecha de publicación de resultados, ¿no? Y bueno, y las demás, las que no hayan superado la evaluación y no hay, también son no seleccionadas y van a poder descargar la esquema de observaciones de la propuesta a través del aplicativo informático, ¿no? Por los 60 días. De igual forma, si hubieran consultas sobre el resultado de la evaluación, pueden enviar sus consultas a través del correo fid@med.gov.pe, identificándose debidamente, ¿no? Y las respuestas que se brinden son de naturaleza informativa, no pueden ser objeto de ningún recurso o medio impugnatorio, bajo el principio de eficiencia que es establecido en el artículo 2 del Decreto Legislativo 1435. Siguiente, por favor. Ya, bueno, esto resume un poco lo que ya hemos visto, ¿no? A detalle. Entonces, inicio con el registro de propuestas, se hace una verificación de la documentación general, se verifica si cumple, continúa, si no cumple se queda como una propuesta inadmisible, luego pasa a la documentación específica, se evalúa, si cumple con esta parte, pasa a la siguiente etapa, si no, queda como una propuesta no atendible, ¿no? Y las propuestas atendibles son las que van a pasar a la calificación de propuestas que abarcan desde la calidad primero y continúan con el ¿no? Entonces aquí ya vemos que tenemos propuestas no seleccionables, no seleccionadas y las seleccionadas, que son las que finalmente van a llegar a la siguiente etapa, que es la firma de los convenios respectivos, ¿no? Ya, hasta aquí mi participación. Muchas gracias. Le doy pase a Benjamín para continuar. Bueno, ante todo, muy buenos días y bienvenidos a esta importante capacitación. Continuando con el desarrollo de los temas, en esta oportunidad
vamos a cerrar la presentación con algunas recomendaciones importantes, ¿no?, que las autoridades y también los responsables de unidad formuladora y el equipo técnico deben tener siempre presentes. La siguiente, por favor. Entre las principales recomendaciones a nivel general podemos citar las siguientes, ¿no? Por ejemplo, el equipo técnico de la entidad debe verificar, ¿no?, que su propuesta adjunte toda la documentación obligatoria requerida en las bases del concurso, ¿no?, tanto la documentación general como la específica. Otra recomendación, no modificar los formatos generados por el aplicativo. Otra, no adjuntar documentos con firmas de autoridades y funcionarios sobrepuestas o pegadas, ¿no? Se han dado muchos casos y después las autoridades vienen y nos reclaman, y cuando les demostramos que han sido copias cortadas y pegadas de otros documentos, como que se sorprenden un poco, ¿no? Otro es, las entidades que tengan propuestas con la conformidad de evaluación del sector correspondiente deben verificar que el documento se encuentre vigente, ¿no? Los sectores que brindan estas conformidades tienen sus páginas web y ustedes sin ningún problema pueden verificar esto, ¿no? También verificar que los formatos que registren en el aplicativo informático del concurso coincidan con la información. A veces hay diferencias en nombres, diferencias en montos y en otros datos, ¿no? O sea, que haya una coincidencia, una armonía y una integridad entre la documentación que ustedes han registrado en el Banco de Inversiones y los datos que registran en el concurso, ¿no? También hay que verificar que el objeto de financiamiento no se encuentre ya en elaboración o ya haya sido contratado, ¿no?, que este es un aspecto que los puede retirar del concurso. La siguiente, por favor. La siguiente lámina, por favor. Ahora, recomendaciones por objeto de financiamiento, ¿no? Para propuesta de elaboración de estudio de preinversión o fichas técnicas, el costo aproximado del estudio de preinversión o ficha registrado en el formato número 005A del Banco de Inversiones debe coincidir con el costo señalado en los formatos y anexos de las bases del concurso, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Debe haber correspondencia e integridad entre los datos, ¿no? A veces en el banco registraron un dato y en los documentos con los que postulan registran datos diferentes, ¿no? Y eso a veces no se entiende, pero ocurre, ¿no? Las propuestas a presentar también deben encontrarse dentro de la naturaleza de intervención según la tipología del servicio priorizado de acuerdo a la base del concurso. Mucho ojo con esto también, porque hay en algún momento se nos han presentado casos donde han forzado y han cambiado, ¿no?, la naturaleza de intervención, ¿no? Ni bien se detecte esto, será retirada la propuesta, ¿no? Otras recomendaciones ya para el caso de elaboración de expedientes técnicos y ejecución física de proyectos. Lógicamente, el estudio de preinversión o ficha técnica con el que postulan no deben tener todos los anexos completos de acuerdo a lo establecido por el INVIERTP y también por las normas sectoriales, ¿no? También la documentación técnica específica, de acuerdo a la tipología de servicio priorizado, debe ser íntegra y consistente con el planeamiento técnico del proyecto, ¿no? Los documentos de saneamiento físico-legal, los de operación y mantenimiento, factibilidad de servicios y otros, ¿no? En los casos de proyectos de inversión que no sea exigible la obtención del CIRA, por ejemplo, u otro tipo de documento facultativo para efecto del concurso, se debe presentar un sustento de la no exigibilidad o correspondencia según el marco vigente. Y finalmente, la última recomendación, para el caso de expedientes técnicos y ejecución física de proyectos, los documentos técnicos requeridos como el análisis de laboratorio, permisos, certificados, autorizaciones y otros deben encontrarse vigentes. El siguiente, por favor. Ahora, recomendaciones para propuestas de ejecución física de proyectos de inversión o llevar, ¿no? Aquí, los documentos técnicos que forman parte del expediente técnico, como memoria descriptiva, presupuesto, cronograma de ejecución, planos y otros, ya dijimos en el marco del INVIERTP y en el marco de las normas sectoriales, deben contener firmas y sellos de los especialistas correspondientes, ¿no?
no firmas cortadas y pegadas de otros documentos. Los documentos de saneamiento físico legal, la partida registral debe estar a nombre de la entidad correspondiente de acuerdo al marco normativo vigente de cada uno de los sectores y debe ser consistente con la unidad productora. También se entiende que ya los expedientes lo tienen y debieron haber sido gestionados con anticipación los documentos de aprobación de clasificación y certificación ambiental del proyecto de acuerdo al marco normativo del sector, ¿no? También los documentos de las unidades prestadoras de servicios, la obtención de factibilidades y otros. El anterior, por favor. El anterior, por favor. La anterior lámina. La anterior, por favor. Les decía que se debió haber gestionado con la debida anticipación, toda vez que ya tienen a este momento el expediente técnico para poder postular los documentos de factibilidad de suministros, por ejemplo, ¿no? De agua, alcantarilla, energía eléctrica, comunicaciones. Asimismo, este documento que adjuntan con el expediente técnico debe encontrarse vigente. Y finalmente, los documentos técnicos requeridos como análisis de laboratorio, permisos, certificados, autorizaciones, etcétera, deben encontrarse vigentes. Y una última recomendación, por favor: el equipo técnico debe comunicarse de manera clara y transparente con la autoridad, ¿no? A veces tenemos pedidos y reclamos de autoridades donde nos da la impresión de que no hubiera esa comunicación fluida, ¿no? De tal manera que esto nos va a evitar muchos reclamos y malestares, especialmente para las autoridades y todo el equipo técnico de la entidad. Bueno, con esto hemos terminado la presentación y estamos atentos para la absolución de las consultas correspondientes. Muy agradecido con todos. Agradecemos. Tenemos preguntas, varias consultas que ustedes nos han hecho. Vamos a leerlas en breve. Por favor, esperamos unos minutos. Bien, tenemos las primeras preguntas. Dice, para las preguntas son para Cecilia. A ver. En los anexos de la documentación mínima que requieren los proyectos de riego, solo mencionan los requisitos de la ejecución, expediente técnico de ejecución física, más no solo ejecución física, o sea, el proyecto de inversión cuenta con expediente técnico aprobado. No se considera solo la ejecución física para ese concurso 2024. Adelante. Gracias, Francis. A ver, me dicen que la documentación, claro, en el anexo 5B solamente se hace referencia a los documentos requeridos para el expediente técnico de ejecución física. Efectivamente, porque solamente pueden presentar propuestas de expediente técnico de ejecución física. No están considerados para este concurso las propuestas de ejecución física para infraestructura agrícola, ¿no? Entonces, tengan en cuenta eso, ¿no? Por eso es importante que revisen tanto el anexo 5A, donde se detalla qué tipo de objetos de financiamiento están permitidos por cada servicio y cada tipología, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. En el ítem 4.7.3.1, documentación general de las bases, se menciona que la propuesta deberá encontrarse registrada en la cartera de inversiones del módulo de PMI. A ello la consulta es que existen ideas de preinversión con montos de inversión que superan los 5 millones y que no fueron incorporadas en la cartera de inversión por contar con techos presupuestales reducidos y quieren participar en este fondo concursado. Por eso, es posible añadir el diagnóstico de brechas y criterios de priorización para que puedan cumplir dicho requisito, ya que no se encuentran en la programación multianual de inversiones, así como anteriores convocatorias que sí consideraron esta opción.
Ya, gracias por la pregunta. Sí, no, en este caso las bases son independientes, ¿no? De los concursos anteriores. Si bien hasta el concurso anterior se estuvo dando una opción para que puedan presentar esos documentos, recordemos que todas las entidades estamos en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, ¿no? Y a ellos es el que se les está pidiendo que sus inversiones estén registradas en la cartera de inversiones de su programación multianual, ¿no? Porque esto es justamente un documento clave para poder organizar y programar las inversiones. Entonces, solamente se les está exigiendo para las incorporadas, ¿no? Entonces, si ven bien ahí las no incorporadas, que no están en el marco del invierte, ellos sí tienen opción a presentar otro documento, PS o como el PEI, ¿no? Entonces, las bases ya están aprobadas, hemos dicho, están aprobadas por el Consejo Directivo y no se pueden modificar, ¿no? Entonces, lo que está establecido en las bases es lo que se debe de cumplir, ¿no? Sabemos que, bueno, hay muchos casos que no hicieron incorporación en su momento, pero tendrán que ver aquella que sí calza, ¿no? Dentro de las bases. Gracias. Gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. Las bases de concursos FIT, segunda sección, capítulo 4, concurso numeral 4.3, número de propuestas permitidas, indica que cada entidad podrá presentar 2 propuestas. Sin embargo, en el inciso A, para elaboración de estudios de prevención a nivel de perfiles y técnicas, hasta una propuesta para gobiernos locales en zona de frontera, y los GL agrupados en muy alta necesidad y menos recursos, de acuerdo con las especificaciones de jerarquía y ponderación de criterios de asignación de recursos FIT. Por esa consideración, no son 2 propuestas, sino es una sola propuesta. Por favor, aclarar. Sí, gracias por la pregunta. Exacto. A ver, sí, es muy importante esta aclaración. A ver, si bien es cierto, se dice que pueden presentar hasta 2 propuestas, pero estas 2 propuestas solo las podrían presentar los gobiernos locales en zona de frontera y los gobiernos locales que han sido establecidos como de muy alta necesidad, menos recursos, porque ellos sí podrían presentar una propuesta de estudios y una propuesta de inversiones. Las que no están en este grupo, ni de frontera, ni de muy alta necesidad y menos recursos, estas entidades solo pueden presentar una propuesta para inversiones. Por favor, que quede claro, ¿ya? O sea, todos van a poder presentar una propuesta de inversión, que puede ser expediente, ejecución física o ejecución física de IOAR, ¿no? Y las que están en los gobiernos locales en zona de frontera o de muy alta necesidad y menos recursos, ellos, adicionalmente a esta, pueden presentar una propuesta de estudio de preinversión, ¿no? A nivel de perfil o ficha técnica. Esa sería la aclaración. Espero que haya quedado claro. Muchas gracias, Cecilia. Siguiente pregunta. En la columna de naturaleza del proyecto, ¿el proyecto puede ser una combinación de naturaleza, como por ejemplo mejoramiento y creación, o solo debe ser solo creación o solo mejoramiento? Ya. Respecto a esa pregunta, justamente por ello se precisó un poco en el anexo 5A. En el anexo 5A de las bases se agregaron unas columnas con la naturaleza, ¿no? La naturaleza del proyecto, y son las permitidas, ¿no? Si ven ahí, hay algunas que sí abarcan 2, ¿no? Mejoramiento y ampliación, y hay algunas que solamente abarcan una naturaleza, ¿no? Entonces, es por ello que las que están ahí tal como están son las que se están permitidas y son las que se han validado con los sectoristas, ¿no? De la Dirección de Gestión de Inversión. Entonces, ellos son los que nos han pasado esa información. O sea, si ven que dice solo creación, es porque solamente hay propuestas de solo creación. Si dice solo mejoramiento, considerar solamente mejoramiento, ¿no? Y las que dicen hay 2 naturalezas, ahí sí podrían abarcar ambos, ¿no? Entonces, ahí sí hay que guiarse bastante de ese anexo para poder tener en cuenta las naturalezas, ¿no? Establecidas. Gracias.
Oye, Andrea, usted siguiente pregunta. Si mi idea no es llamada en el PMI, ¿puedo presentarme? Ya, gracias, Francis, por la pregunta. A ver, se mencionó que cuando la entidad va a registrar, ¿no?, en su propuesta, va a poner el código, ¿no?, de idea o de inversión, y automáticamente va a verificar el sistema, ¿no?, va a vincular la información si está o no registrado en su PMI. Si no está registrado en su PMI, no le va a permitir continuar con el registro de su propuesta. Para el caso de las entidades incorporadas hasta el 31 de julio del año pasado. Para el caso de las entidades incorporadas desde el 1 de agosto del año pasado, ellos sí tienen una opción de presentar el PDC o el PEI, ¿no?, para los que no hayan incorporado, porque son las que se incorporaron recientemente, entonces no tuvieron opción ni los plazos para poder hacer su debida incorporación dentro de la programación ordinaria, ¿no?, del PMI. Entonces hay esa salvedad. O sea, si ya están incorporadas hace tiempo y no registraron su idea, no incorporaron su idea en PMI, pues no van a poder, ¿no? Pero si recién se incorporaron y no lograron hacerlo, tienen la otra opción, ¿no?, tal como lo establece las bases. Gracias. No, con la siguiente pregunta. Si mi programado en el PMI y podría hacerlo como inversión no prevista adelante. Francis, disculpa, ¿puedes repetir porque se escuchó entrecortado? ¿Podrías repetir la pregunta? Hola, se me... Aquí, ¿sí? ¿Sí? A ver, acá hay una pregunta, me indican si mi proyecto de inversión está viable pero no está programado en el PMI, ¿podría hacerlo como inversión no prevista? Ojo, hay normas que están reguladas por el INVIERTE-PE y esas todos ustedes lo conocen y deben respetarlas, ¿no? Entonces, si el PMI te permite, efectivamente, puede realizarlo oportunamente y presentar su postulación, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Siguiente pregunta. En la base CIR indica que las ideas de proyecto pueden registrarse hasta un día antes del inicio del registro de propuestas. ¿Se puede incorporar una idea con no prevista en el PMI? Muy agradecido por la pregunta. Ya Cecilia comentó algo sobre el tema, ¿no? Ojo, para todos, por favor.
las normas del IRTP y las normas sectoriales ya están dadas y son de obligatorio cumplimiento, ¿no? Lo que ustedes tienen que hacer es básicamente evaluar si la norma está indicada por el INVIERTP y por el sector. Si están en cumplimiento, efectivamente pueden presentar sus propuestas al FID. El FID no puede modificar esas normas. Ahora, yendo al tema concreto, de acuerdo al INVIERTP, aquellas que están incorporadas, ¿no?, tienen un plazo y fecha de presentación de su PMI y posterior a ello solo pueden incorporar propuestas no previstas, pero ya a nivel de inversiones. Entiendo que no a nivel de ideas. Entonces, la cláusula que hacemos mención es para aquellas no incorporadas o de reciente incorporación que van a postular al concurso, ¿no?, utilizando como documento de planeamiento el PEI, el POI, etcétera, ¿no? Muchas gracias. Ya, aquí hay otra pregunta. La estructura de costos para la rendición cuando se cofinancia la inversión en elaboración de expediente técnico, ¿se tiene en cuenta la estructura del monto de inversión especificado en el perfil o en el cronograma financiero presentado para la suscripción del convenio? Ya, a ver, el tema es el siguiente. La estructura de costos, ¿no es cierto?, ustedes lo establecen al declarar viable vuestro proyecto. Y en esa estructura de costos, pues, se indican en qué plazo se va a ejecutar, cuánto va a costar la estimación del expediente técnico, cuánto va a costar la ejecución propiamente hecha del proyecto, etc. Y hay un monto total de eso. Esta estructura de costos, señores, se mantiene. Los costos que ustedes deben registrar en el cronograma financiero presentado para suscripción de convenio, ¿no?, son unos costos que ustedes tienen que estimar en función a los costos reales que tienen en vuestras propuestas, en función a las transferencias anuales que ustedes proyectan de recibir para ejecutar con éxito vuestro proyecto. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en el cronograma con el cual yo voy a requerir recursos al concurso FID 2024, primera pregunta que me debo hacer es revisar mi cronograma y ver cuándo termina el concurso y aproximadamente en qué mes me harán la transferencia. Entonces, a partir de esa respuesta en el cronograma que presentan al concurso para las transferencias por años fiscales, ustedes tienen que estimar, por ejemplo, durante este año, de ese costo total del proyecto, ¿cuánto necesitarían ustedes que el FID les transfiera? Y para el próximo año, ¿cuánto les necesitarían? Lógicamente, si el proyecto se va a ejecutar en 3-4 meses, seguramente lo lógico es poner el 100%. Pero si mi proyecto se va a ejecutar en 2 años, tendría que ver más o menos qué porcentaje podría ejecutar ese año, y ese sería el monto que requiera, y ver si al próximo año lo voy a culminar, entonces ya requeriría todo el saldo. Pero si mi proyecto tiene un horizonte mucho mayor, ojo, incluidos los procesos de contratación, del expediente técnico, evaluación, aprobación, etcétera, y luego el proceso de contratación de la ejecución de obra, etcétera, etcétera, ¿no? Si supera pues al próximo año, entonces estimaré cuánto espero gastar este año, cuánto al próximo año y cuánto al subsiguiente, ¿no? En conclusión, el cronograma de ejecución financiera que ustedes van a presentar al FID como requerimiento se refiere a cuánto de recursos requerirían usted por cada año fiscal hasta culminar su proyecto. Lógicamente, el monto total pues tiene que ser el mismo que el monto total de vuestro estudio viable o vuestro expediente técnico aprobado, ¿no? Muchas gracias.
monto más 23. Ya, aquí vemos una pregunta también respecto al monto máximo de ideas de estudios, ¿no? Me dice, no entendimos. El monto máximo para idea de estudios tiene dos condiciones, ¿no? Una de ellas, no debe superar el 2.5% del costo total de la inversión que ustedes han registrado en el formato 5 al registrar la idea. Es cierto, ese costo es estimado, pues esa es la base del cálculo del 2.5%. No debe superar. Y la otra condición es que no debe superar 46 UITs, ¿no? Normalmente los costos deben ser lo más reales posibles de acuerdo a la estructura de costos que ustedes tienen como anexo en las bases, reales y razonables. Pero tampoco pues es correcto, ¿no?, que pongan unos costos exorbitantes como en anteriores concursos y estén sobrevaluando más allá de lo razonable, ¿no? Por eso es que se ha puesto esta restricción. Sí, solo para complementar la idea, tener en cuenta que el formato 5A ya tiene, dentro del formato 5A se establece un costo tanto para la elaboración, ¿no?, un estimado, dice el costo estimado que costaría la elaboración del estudio, y el costo de la inversión, ¿no? Entonces, verificar bien que el costo que está ahí estimado para la elaboración del estudio, ese es el costo que finalmente están presentando ustedes solicitando al FIT, ¿no? Porque el aplicativo va a jalar, va a vincular esta información directamente del formato que está registrado en el banco de inversión, ¿no? Porque ya nos ha pasado en casos anteriores que habían puesto un monto por poner, ¿no?, un monto mínimo que no cubre pues la elaboración de un estudio, y bueno, eso es lo que finalmente presentaron en su propuesta, ¿no? Entonces se recomienda verificar bien estos montos que estén acordes, ¿no?, con la inversión que están presentando. Gracias. Aquí hay otra pregunta. ¿Qué documento evaluarán para determinar la calidad técnica de una propuesta? Sí, es una pregunta interesante, pero, estimados autoridades y colegas, se evalúa todo el expediente con el cual ustedes postulan, ¿no? Si es para financiamiento, estudio de preinversión, pues todo el expediente, empezando por la idea y los formatos de información que se les ha pedido. Si es para expediente técnico y ejecución, el estudio declarado viable y toda la documentación requerida. Si es para ejecución de IOAR o de un proyecto de inversión, el expediente técnico aprobado y toda la documentación accesoria, ¿no? Aquí hay otra pregunta, dice: si mi propuesta es para ejecución física de proyecto de inversión, ¿es necesario que el estudio a nivel de expediente técnico debe contar con un documento de conformidad del sector? Les agradecemos por esta pregunta. A ver, si yo soy un municipio que tengo mi expediente técnico aprobado por mi área técnica, ¿no es cierto?, estoy apto para presentar mi propuesta, siempre y cuando cumpla con las bases del concurso. Pero si ese mi expediente técnico, además de haber sido aprobado por mi área técnica, también, ¿no?, porque hay muchas autoridades, lo ha presentado algún sector, ¿no?, y el sector lo ha revisado, lo ha evaluado, les ha hecho observaciones y ustedes han subsanado, pero finalmente tiene la conformidad del sector, también puede ser postulado. Oye, pero ¿que ambos pueden postular? Sí, señores, cualquiera de los dos casos puede postular. ¿Cuál es la diferencia o la ventaja? La ventaja es que la propuesta que tenga la conformidad por el sector en la fase de evaluación técnica pasa a la siguiente con 100 puntos, ¿no? Ya el FIT no evalúa la parte de calidad técnica. Ya, está bien. Es un del PMI también. Sí. Bueno, La
última, dice. Ya, aquí hay otra pregunta que sí también es bastante importante aclararla, ¿no? Dice, buenas tardes, se cuenta con un proyecto viable en el año 2017 con el SNIP y la fase de inversión ha iniciado en el año 2018 con la elaboración del expediente técnico. Hasta la actualidad no cuenta con el formato, ya no se alcanza a leer más. Ojo, como les decía, el FIT no puede, señores, cambiar las normas del INVIERTP ni las normas sectoriales. Por lo tanto, si el día de hoy van a presentar una propuesta, pues esa propuesta debe cumplir todas las normas del INVIERTP y también las normas sectoriales vigentes a la fecha. Ya, esa sería la respuesta. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención. Y cualquier otra consulta adicional por los canales correspondientes, que básicamente son el correo fit@mes.gov.p. Muy agradecido y muy buenas tardes. Muchas gracias, agradecemos a nuestros expositores, a los participantes que nos acompañaron esta tarde. Estamos viendo en pantalla el enlace para que puedan ingresar, a darnos a conocer las preguntas de la encuesta de satisfacción, de percepción que tenemos para ustedes. Asimismo, vamos a pasar con la siguiente lámina. Estamos poniendo, también me comunican en el chat de esta sala, el link para hacer consultas al FIT directamente. No se pierdan nuestras capacitaciones virtuales. Tenemos la programación de capacitaciones realizadas, recursos de aprendizaje en nuestra página de capacitaciones virtuales. Pueden ingresar mediante el código QR también que se muestra en pantalla. Siguiente lámina, por favor. Si tienen dudas o consultas, pueden ingresar a los enlaces que se muestran en pantalla. Consultas FIT, consultas generales, preguntas frecuentes, asistencia técnica personalizada. Siguiente, por favor. No se dejen de engañar, los únicos canales de contacto que la FPMI pone a su disposición es el canal del directorio del CONECAMEF y el directorio de la FPMI. Manténganse atentos y contacten a los especialistas oficiales del MEC. Siguiente lámina. Bien, estamos viendo en pantalla una lámina que nos dice que desde el año 2021 el MEC cuenta con un código de conducta de los órganos que integran la administración financiera del sector público. Tengo la resolución ministerial 330-2023. ¿Cómo estás? Buen día. Sí, en el marco de la gestión de las direcciones generales que ejercen la rectoría de los sistemas que integran el SAFI, tenemos a las direcciones de abastecimiento, ¿Perdón? el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, el Sistema de Presupuesto, Tesorería, Endeudamiento Público y Contabilidad. Y también tenemos la Dirección de Gestión Fiscal y Recursos Humanos. Bien, siguiente lámina, por favor. Muchas gracias por su participación. Estamos pendientes a sus sugerencias y también los invitamos a seguir atentos a nuestras nuevas capacitaciones. Buenas tardes, gracias. Hasta pronto.